salir un día de casa y no regresar hasta que hubiera dado la vuelta al mundo y llegar por el otro lado del planeta. ¿Por qué no? 33.000 kilómetros, 31 países, 4 continentes, 11 pares de zapatillas. Te has dado la vuelta al mundo caminando durante 3 años. Has unido los 5 continentes a nado. Me llevó 2 años tomar la decisión. Parecía que todo estuviera ahí esperándome. Como si el universo tuviera un plan maestro ya trazado para mí. Desde que te asalte un tío con machetes hasta enamorarte. Ser fiel a tu olfato, a tu instinto, a tus pulsiones, a esa llamada de la aventura, es otra medida del tiempo, del espacio, escuchando el canto de los pájaros, durmiendo bajo las estrellas. Tú recorriste el mundo empujando un triciclo. ¿Es algo que debieran hacer las personas que sienten esa llamada? De tormenta, de no dormir en las noches, bosques con lobos y con osos. ¿Qué lleva a unas personas a tomar la decisión de dejar todo y lanzarse a la aventura y a otras no? Muchas veces estás en un entorno tan cómodo, tan seguros, tan confortables, que te quedas aletargado. ¿Cómo seguir siendo fiel a tu esencia y no morir en el intento? Caminando con 15 grados bajo cero, empujando un carrito, ¿de dónde has salido? Estuvo a punto de marcar el fin de tu viaje. Una maravilla el poder estar en mitad del mar, pero llega un punto en el que ya has ido tan al extremo que casi te supone la vida. Hasta que llegas al núcleo. ¿Y qué encuentras? Veo que estás de una pieza. Todavía no tengo una pata de palo. Es la vuelta al mundo de ahí fuera, pero es la mayor expedición, es la que hacemos en nuestro interior. ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío? Y antes de empezar, me gustaría pedirte un favor. Este podcast es un proyecto emocionante que lleva mucho tiempo y energía sacar adelante. Con el pequeño gesto de suscribirte al canal, contribuirás a que puedas seguir creando contenido nutritivo y que inspire a personas como tú. Muchas gracias. Para mí es tan emocionante este momento que he tenido que repetirlo, porque me pone nervioso el estar en un momento como este, empezando un podcast con una persona a la que tanto he admirado durante tanto tiempo. Nacho Dean, te has dado la vuelta al mundo caminando durante 3 años, has unido los 5 continentes a nado y, bueno, para mí resulta ser uno de los mayores exploradores contemporáneos, el mayor que conozco de España. Por tanto, es un grandísimo honor que este sea el primer episodio de este podcast y que estés aquí en nuestra casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El placer es mío. Me gustaría, Nacho, que me comentaras cómo comienza algo así. ¿Cuáles son los primeros pensamientos que te llevan a prepararte para dar la vuelta al mundo caminando? Algo de lo que creo que no tenías referente alguno antes de emprender esa misión. De un modo racional o consciente, la idea de dar la vuelta al mundo caminando se me ocurrió caminando. Me gusta mucho caminar. Había hecho muchas rutas a pie y me sentía tan bien en contacto con la naturaleza. Es otra medida del tiempo, del espacio, escuchando el canto de los pájaros, durmiendo bajo las estrellas, alejado del estrés y el ruido de las ciudades. Pero siempre volvía a casa. Terminaba la ruta que había planificado y volvía a casa. En ocasiones pues era un fin de semana, otras una semana, otras más de un mes, pero siempre volvía a casa. Y bueno, pues como una persona pasional, soñador, consciente del milagro que es estar vivos, pues un día me pasó por la mente la idea y, oye, la vuelta al mundo caminando, ¿por qué no? O sea, salir un día de casa y no regresar hasta que hubiera dado la vuelta al mundo y llegar por el otro lado del planeta. Y esos son, bueno, pues sueños, ideas que podemos tener en la vida, ¿no? Pero yo creo que de un modo más inconsciente o irracional o menos premeditado, he estado toda la vida preparándome para ese viaje. Obviamente de chaval no eres consciente, cuando estás muchas veces pues de aventura, de viajes, pues tampoco. Luego mi trayectoria vital, los sitios en los que he vivido, mis circunstancias han ido todas conduciendo hacia ese punto. De tal manera que cuando tomas la decisión te das cuenta, ¿no? Esa conexión de los puntos. Así que es el viaje de toda una vida. Me imagino que en el momento en el que vas a salir, tienes unas
expectativas de lo que puede ser un viaje así, me gustaría saber la diferencia entre lo que esperabas y lo que luego te encontraste. Gestionar las expectativas es muy importante porque muchas veces te impiden disfrutar de lo que realmente estás haciendo. Entonces, planifiqué mucho, me llevó 2 años tomar la decisión, 2 años, ¿eh? No es que yo de un día dijera, voy a dar la vuelta al mundo, me echo la mochila y empiezo a caminar, sino que 2 años decidiendo si lo hago, no lo hago mi vida normal, el vencer todos esos miedos también de un viaje del que no sabes si vas a volver. Y luego, una vez que tomé la decisión, 9 meses de preparativos, que es curiosamente lo que se tarda en alumbrar una vida, 9 meses. Hay luego por ahí muchos simbolismos o casualidades curiosas, ¿no? Entonces, 9 meses de preparativos, puesto que yo quería volver. O sea, sí quería emprender este sueño, esta aventura, este reto, pero también quería regresar vivo, sano y salvo de una pieza. Yeah. Entonces, planifiqué mucho el itinerario, el calendario, el tema de las vacunas, las embajadas, los visados, el tema de la comunicación. Y sabía aún así que por mucho que planificara, era un viaje tan largo, proyectado a 5 años, en un medio de transporte tan abierto, vulnerable, expuesto, donde iban a ocurrir tal cantidad de imprevistos, que por muchas expectativas que yo me hiciera, no se iban a cumplir y muchas veces las iba a superar. O sea, entonces, esa es también tener esa actitud de ir abierto a lo que el viaje te vaya ofreciendo, lo que la vida te vaya brindando, ¿no? Y si vas con esa actitud de aceptación y de gratitud, y sobre todo estás en tu camino, la vida te sorprende para bien. Fíjate hasta qué punto que yendo sin expectativas, parecía que todo estuviera ahí esperándome. O sea, había emprendido un camino en el que únicamente tenía que ser, porque había descubierto quién era y qué es lo que quería. Entonces todo iba ocurriendo de una manera sospechosamente sin caer en ni misticismos ni mágica, ¿no? Pero como si ya hubiera un plan, hubiera un master plan, como si el universo tuviera un plan maestro ya trazado para mí. Yo tenía simplemente que ir materializando lo que ya en mi mente estaba visualizado. Creo que le estará pasando a muchas personas al escucharte. Es algo que a mí personalmente me ocurrió en el momento de conocernos, que empecé a sentir una llama, un llamado a la aventura, y pensé que me encantaría hacer algo así. Es una sensación de libertad que siento al escucharte. Y bueno, ¿crees que el hacer algo así de épico, una aventura que conlleva tanto sacrificio, es algo que debieran hacer las personas que sienten esa llamada? Hubo un momento en el que se me rompió mi antigua autocaravana y me puse en contacto contigo después de habernos conocido hace 4 años y te dije, Nacho, he llegado a este punto vital en el que no sé qué hacer. Tengo una caravana rota, que era el lugar donde vivo, y se me ha, hecho pedazos un sueño que tenía. Estoy pensando en dejarlo todo e irme a dar la vuelta al mundo en bici. En ese momento recuerdo un mensaje tuyo muy inspirador que me dijo, si sientes esa llamada, adelante. Y me gustaría saber si es lo que piensas de cualquier persona que tenga un sueño así, porque claro, está esa parte de la que hablábamos de la expectativa y lo que luego realmente es, ¿no? Muchos momentos de dificultad. Estoy leyendo ahora tu libro, Libre y Salvaje, y ahora mismo, estás pasando por dificultades. Has llegado a Irán y pasaste momentos complicados, con todos los previos, ¿no? De momentos de tormenta, de no dormir en las noches, de bosques con lobos y con osos. Muchas dificultades. La vida tiene luces y sombras. La vida tiene momentos preciosos y momentos muy duros. Es la vida misma. Entonces, cuando tomas la decisión de ser fiel a tu esencia, de vivir de un modo auténtico, pues no deja de ser la vida. Entonces, parece que nos llama más la atención el lado romántico de dejarlo todo, de soltar lastre, romper ataduras, de ser fiel a tu olfato, a tu instinto, a tus pulsiones, a esa llamada de la aventura,
Pero precisamente porque estás emprendiendo un camino nada convencional, un camino no marcado, lo bueno es buenísimo y lo malo es muy complicado, hasta el punto que vives momentos de vida o muerte, muy al límite. En este caso, lo que es una vuelta al mundo caminando. ¿Qué lleva a unas personas a tomar la decisión de dejar todo y lanzarse a la aventura y a otras no? No lo sé. No sé si es una cuestión de cautela, de prioridades, darle más prioridad a la comodidad y la seguridad que a la libertad, a emprender, a... No lo sé, no lo sé. Si es el carácter, la forma de ser, la conciencia... Pero desde luego, yo al día de hoy, ya 12 años después de haber tomado esa decisión y de dedicarme vitalmente a ese camino, puedo decir con satisfacción y con confianza que eso son dos cosas también muy valiosas en la vida. Estar satisfecho de tu camino y tener confianza en ti mismo, que es la mejor decisión que puede haber tomado. Eh, Vivir una vida ajena, una vida alienado, una vida extraña a ti mismo, creo que no hay nada peor. Yo es uno de los miedos que tengo es ese, es morirme habiendo vivido una vida que no es la mía, que no es la que me corresponde. De todas formas, tampoco soy nadie, siempre lo digo desde la humildad, hablo desde el propio ejemplo, pero no soy nadie para andar dando consejos ni recomendaciones. Cada uno es dueño de sus actos, yo creo en la libertad, creo en la voluntad y, y bueno, que detrás de estas decisiones, seguro que muchos de los que nos escuchan y nos ven han visto la película Into the Wild, hacia Rutas Salvajes. El final es distinto. ¿Por qué? Porque la naturaleza es cruda, la vida es dura también, tiene un lado difícil y no hay que ser ingenuos. La vida hay un lado también exigente, ¿no? Entonces, bueno, que quien sienta la llamada de la aventura y salir del camino marcado, que además vivimos tiempos muy idóneos para eso, vivimos tiempos de tanto cambio, de tanta incertidumbre, ¿no? En la que está cambiando todo tanto, que son tiempos propicios para emprender caminos diferentes, pero que tengan claro que exige una responsabilidad. La libertad va de la mano de la responsabilidad. Me gusta mucho que hayas mencionado esta película. Para mí es una película, es una referencia, ¿no? Y me la he visto varias veces porque cada vez que la veo me produce sentimientos muy agradables, ¿no? Ocurre que el final es dramático, es una película que está basada en hechos reales. Tristemente, pues Alexander Supertramp murió por probar algo que no debía, ¿no? Y ese autobús que tiene ahí, pues es como una especie de meca que ha habido de personas que querían visitarlo porque les había inspirado esa película, ¿no? Lo tuvieron que retirar de toda la gente que estaba yendo, ¿no? Y creo que resulta tan inspirador porque nos pasa a muchas personas que sentimos esa llamada. Requiere, como hemos dicho, de ese sacrificio que lleva a muchas personas por miedos a no emprenderlo, porque requiere de mucha preparación y en ese camino de preparación para hacer algo así, pues surgen esas resistencias, ¿no? Antes de comenzar el viaje, sé que contactaste con muchas marcas. Es algo que yo mismo, cuando pensé en dar la vuelta al mundo en bici, cosa que no he hecho, igual algún día, bueno, me di cuenta en mis propias carnes de lo complicado que es. Yo, de hecho, ya tenía un proyecto así con cifras en redes, un canal en YouTube abierto, Instagram, tal, y no conseguía patrocinios. Es verdaderamente complicado. ¿Cómo hiciste para financiar tu viaje viendo que por mucho que tocabas a las puertas nadie respondía? Bueno, toqué muchas puertas, es verdad. No había hecho ninguna expedición, ningún proyecto público antes, yo no era conocido. Y nadie había dado la vuelta al mundo andando, con lo cual, pues, el índice de fracaso era muy alto. Entre que a mí no se me conocía y que nadie lo había hecho, pues ninguna marca quería asociar su imagen a un proyecto que creían que iba a fracasar. Las marcas son, digamos, precavidas, ¿no? Luego partía de cero también. O sea, yo no tenía una comunidad en redes sociales, yo tenía mi email profesional y un email personal. Entonces me abrí un perfil en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, me hice un blog, pero todo con una comunidad de cero. Entonces toqué muchas puertas y no conseguí prácticamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tenía unos ahorros insignificantes, prácticamente de 3.000 euros,
Y, pero tenía la convicción de que según fuera poniendo el proyecto en marcha y demostrando que iba en serio, que lo iba materializando, pues generaría la credibilidad, ¿no? Y hay un proverbio que dice que cuando quieres algo encuentras un medio, cuando no queremos hacer nada encontramos una excusa. Entonces, les solemos dar demasiada importancia, no es que no lo valore, son muy importantes los patrocinios, pero le damos muchas veces más importancia de lo debido al tema del dinero, de la financiación, y nos olvidamos de que lo realmente importante es la convicción, es la firmeza con la que tú apuestas por algo, ¿no? La pasión, cómo lo sientes por dentro. Entonces yo tenía eso y sabía que lo demás era un trámite. Y también lo que no tienes a veces de recursos económicos, lo puedes cubrir con otro tipo de recursos, que es tu don de gentes, tu capacidad de adaptarte a entornos cambiantes, tu creatividad, tu ingenio, cosas que llevamos dentro, ¿eh? Entonces, bueno, está bien, cuanto más apoyo tengas económico, más fácil o menos difícil va a ser, pero no se puede depositar el 100% de las cosas en lo técnico, digamos, en lo material. Lo más importante es mental y espiritual, ¿no? Un ejemplo de ello es la preparación física. Puedes estar muy, muy, muy entrenado, que si la mente no va, el cuerpo no va a ir detrás. O te vas a encontrar en la vida muchas circunstancias en las que por mucho que hayas entrenado, van a ser nuevas por primera vez. Pues por ejemplos, desde que te asalte un tío con machetes hasta enamorarte. Son situaciones que te pillan desprevenido. Entonces, ¿cómo reaccionas? Es todo improvisación ¿no? Entonces, bueno, está muy bien planificar y tener recursos y medios y tal, pero lo más importante está dentro de ti. Por cierto, noticia importante antes de continuar. Tengo un regalo para ti. ¿Alguna vez has soñado con recorrer el mundo sin billete de vuelta? Eso es lo que llevo haciendo yo durante los últimos 8 años viajando como nómada digital y ya he recorrido más de 60 países. Te cuento esto porque el próximo 1 de septiembre voy a estar haciendo un taller donde explicaré cómo yo lo hago y cómo tú también podrías hacerlo. Para entrar y registrarte solo tienes que acceder al enlace que hay en la descripción y es 100% online y gratuito. Al hacerlo entrarás en mi comunidad de WhatsApp y vas a recibir mi libro Asia como regalo de bienvenida. No te lo pierdas, este es el comienzo de una gran aventura. Gracias por tu atención. Y ahora, volvamos al podcast. La preparación de una vuelta al mundo caminando requiere de pensar muy bien lo que uno lleva y deja de llevar. Tú recorriste el mundo empujando un triciclo, era un carro de bebé modificado con unas ruedas grandes y llevas pues así tus parches para poder arreglarlas. Me imagino que requiere de un minimalismo absoluto, una vuelta al mundo caminando. Entonces me encantaría saber cómo es esa preparación y qué elementos llevabas contigo. Como bien dices, llevaba un carrito. ¿Por qué? Porque cuando trazas el itinerario ves que hay muchos lugares que son desierto. En Irán es un país muy desértico. Australia prácticamente es desierto. En Chile, el desierto de Atacama, el más árido del mundo, desierto. Entonces de repente empiezas a ver que hay zonas donde con una mochila, que yo había hecho muchas rutas por la montaña con mochila y sé que más de 15 o 20 kilos ya es mucho peso, no iba a ser suficiente. Entonces empecé a pensar en la idea de un carrito, de algún medio donde poder llevar el equipaje, ¿no? Entonces, bueno, empecé a investigar en esos preparativos. Una de las cosas que te planteas es ¿dónde llevo mi material? ¿Y qué llevo? Además, ¿qué material llevo? Entonces, bueno, pues acabé pensando que la idea de un carrito era una buena idea. Hay distintas opciones, las hay de 3 ruedas, empujándolo, como fue el mío. Hay otros con 2 ruedas que te los puedes enganchar a la cintura con un arnés, y entonces tienes que tirar de él. Y luego, ¿qué llevo en ese carrito? Entonces decía, bueno, pues pon una bandera, ¿no?, del país en el que estás o por los que vas pasando, un espejo retrovisor, una bocina, el GPS, tal. Y de repente te das cuenta, claro, que has metido ya 5 o 10 kilos y nada es útil, vital. Entonces vas a lo básico, a lo minimalista. Entonces, ¿qué es básico? Pues lo básico es algo de ropa,
A ver, aún hay cosas dentro de ese equipaje minimalista que todavía podrían sobrar, ¿no? Pero lo que yo llevé fue algo de ropa, 2 o 3 mudas, o sea, de ropa interior, algo de ropa que iba cambiando en función de la época o la latitud en la que estuviera. Pues si estoy en los trópicos, pues llevas un pantalón holgado, de lino, una camisa tal. Si estás en invierno en Estados Unidos, pues una buena chaqueta y un buen saco, ¿no? Luego, efectivamente, una tienda de campaña, un saco de dormir y una esterilla para dormir en cualquier lugar. Y agua, comida, tienes que ir comiendo. Hay países que son muy poblados y sobre la marcha puedes ir haciéndote con comida, y otros tramos muy largos sin agua y comida y la tienes que llevar tú encima. Por ejemplo, en Australia, que fueron las distancias más largas sin poblaciones, 400 kilómetros sin nada, llevé casi 70 kilos de peso, 50 en el carro y 20 en una mochila. Y vas racionando la comida, desde día 1, pues yo qué sé, lo que sea, tu fruta o X, tus frutos secos, tu Nutella, tal, y vas racionando la comida, que esa es otra historia también, porque después de ese desgaste, pues te apetece comerte un jabalí, o llegar a casa y abrir una nevera llena de comida, y no la tienes. Entonces ha habido veces en las que he tenido que decidir si lo que tengo lo como para cenar y no irme a la cama, al saco, con el estómago vacío, o guardármelo para desayunar y empezar el día con algo de energía. O sea, una lata de sardinas o X, ¿no? ¿Y qué más he llevado? Un botiquín de primeros auxilios, en el que llevaba pues desde unas tijeras y betadine y tal, a antídoto para mordedura de serpientes, y algo de tecnología, porque iba haciendo público el viaje. Entonces llevaba un ordenador portátil, una cámara de fotos y vídeo y un teléfono móvil. Y luego lo que es la documentación, o sea, un diario donde escribir mis vivencias, un cuchillo, un frontal y una cuerda. Y con eso es con lo que he viajado. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor la cuerda te hubiera sobrado. Pues sí, no todo lo usas todos los días. Ten en cuenta que para actualizar la web y las redes sociales necesitas una toma eléctrica, wifi, y la mayor parte del tiempo estás en mitad de la nada. Entonces el ordenador es un peso muerto. Lo usas Claro. un día cada 10. O qué decirte, pues no sé, en fin, que hay cosas vitales, 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 al final te das cuenta que no hay nada. Sí, O la sea, ropa interior es prescindible. o sea, puedes ir por ahí. Obviamente depende también del número de problemas a lo que te quieras exponer. Pues sí, puedo ir desnudo, pero entras ya en países. De hecho, también, pues por ejemplo, claro, estás en Europa Occidental, pues más o menos es la misma cultura: Europa, Francia, Italia, España, ta, ta, ta. Luego la Europa del Este ya va cambiando un poco. Pero claro, llegas a países musulmanes, te metes en Turquía, en Irán, pues ahí ya no iba en mallas, en mis mallas de correr. Pues te pones ya, empiezas a mimetizarte un poco, tienes que ir fundiéndote con la cultura y las tradiciones de cada lugar en el que estás. Sobre todo también porque a veces viajamos con un etnocentrismo, que es pensar que nuestra cultura es superior y mejor a todas las demás. Mm. Y cuando viajas a pie, primero hay que respetar los lugares en los que estás, y segundo, eres muy vulnerable. Entonces, pues no, hay que fundirse, ¿no? Y desde el respeto, desde la curiosidad, y me han pasado mil y una anécdotas. O sea, He llegado a una, ahora releyendo tu libro, sí, porque hace 4 años que lo leí, sí, me está encantando sí, revivir esa historia contigo, que aparte en sí, el libro pues es como acompañarte, ¿no? A sí. través de todo ese recorrido. Y bueno, estoy ahora mismo en Irán contigo, un lugar donde al atravesar la frontera quisiste, como solías hacer habitualmente, sacarte una foto testimonial con un cartel, y estuvo a punto de marcar el fin de tu viaje cuando te detuvieron en la frontera, quisieron ver las fotografías que habías hecho, y milagrosamente ahí estuvo de tu lado un ángel de la guarda que consiguió que te dejasen salir, bueno, sin más problemas, ¿no? Eso es, cada vez que cruzo una frontera me hago una selfie con el carrito y con un cartel que ponga Welcome to o bienvenido a, en el idioma que sea, pum, para demostrar que he entrado a ese país andando. Entonces, la frontera de Armenia con Irán es zona militar. Está terminantemente prohibido hacer fotos y grabar vídeos. De hecho, ya hay carteles que te lo van avisando desde kilómetros antes. Pero claro, yo había llegado ahí andando, desde España. Y es verdad que los mejores recuerdos son los que quedan en tu memoria, en tu retina, pero quería tener algún tipo de documento gráfico. Entonces iba echando así un poco de Strangis, pues unas fotos, grabando algún vídeo. La frontera de Armenia con Irán son 20 kilómetros entre montañas, las montañas muy escarpadas,
entre los que pasa un río, el río Aras, una valla electrificada y garitas del ejército armenio e iraní. Entonces tú vas por ahí, por esa carreterita, vivan los soldados, pues te van viendo, te avisan, te gritan, te dicen cosas que no sabes ni lo que te están diciendo, tú vas avanzando. Y claro, bueno, pues cuando hice esa fotografía me sorprendieron varios soldados iraníes y intenté hacerme el guirí, intenté hacerme el despistado. Es decir, bueno, voy a intentar disimular, hacer que no sé qué pasa aquí. Les hice el gesto de que les daba mi cámara, cogí el carrito, a ver si me echaban una foto y no coló. O sea, cogieron la cámara, buscaban el botón de galería para ver las fotos y vídeos que había grabado y yo no se lo iba a decir, o sea, no iba a ser yo el que les enseñara todas las fotos hechas. Entonces les daba mi pasaporte con todos los sellos de los países por los que había pasado. Tenía un cuaderno, una especie de archivo, de archivador, con todos los recortes de prensa de entrevistas que he ido haciendo por todo el camino, para que vieran que era un viaje público, oficial, que no era nada de espionaje, que era la principal preocupación que yo tenía y lo que había descubierto, por el motivo por el cual varios viajes y expediciones habían terminado en prisión, por el tema del espionaje. Entonces, bueno, pues gracias a eso, a hacerme un poco el despistado, a darles el pasaporte, los recortes de prensa, a no hablar el mismo idioma también. Me preguntaban por qué itinerario iba a seguir dentro del país, si tenía contactos, en fin, una serie de preguntas así. Bueno, pues al final hacían llamadas, no entendía nada. Digo, madre mía, madre mía. Además, Irán, para entrar a Irán tienes que solicitar también una carta de invitación. No, no puedes sacar dinero. Con lo cual tienes que entrar con toda la cantidad de dinero que tú estimas que vas a necesitar para tu travesía por el país. Lo que es internet, redes sociales, está todo bloqueado. Con lo cual iba a estar prácticamente desaparecido. No iba a poder subir contenido. Y entonces, claro, para mí Irán era ya, joder, un gran paso, ¿no? Es decir, vale, he salido de España, pero ya mi mente estaba puesta en Irán. Tienes que ir anticipándote a todas esas cosas que te vas a encontrar, ¿no? Del mismo modo, cuando estaba en Irán, pues yo iba pensando en India, cuando estaba en India iba pensando en Australia, cuando estaba en Australia pensaba en El Salvador. Ir siempre un poco por delante, ¿no? De lo que te vas a encontrar. Y bueno, pues eso, nada más entrar, me dejaron marchar, pero claro, la frontera son, como te digo, 20 kilómetros, se había hecho ya casi de noche y tuve que poner la tienda de campaña ahí. Entonces al día siguiente, al amanecer, la recogí y me fui encontrando con patrullas de militares, de soldados, y hasta que por fin crucé la frontera y llegué a la primera población ya puramente iraní, de población local, donde pues ya me brindaron la hospitalidad, me dieron comida, nos hicimos fotos, me dieron información y a partir de ahí pues la travesía por uno de los países pues más herméticos y más desconocidos, de los que menos información tenemos. Ciertamente, nosotros hemos pensado en algún momento en llevar nuestra caravana hacia Asia. No sabemos hasta dónde llegaríamos, pero también sentimos que hay lugares que atravesarlos en caravana es relativamente complicado. Irán es nuestra limitación, ¿no? Porque el atravesarlo por temas burocráticos ya es muy complicado. De hecho, si no me equivoco, hay que dejar un dinero en la embajada de aquí, asegurando que no vas a vender tu vehículo en el lugar. Y por tanta complicación burocrática, al final la llevamos a Latinoamérica, que nos ponía más facilidades, ¿no? Me encantaría saber, aparte de este desafío que tenía un poco más que ver con las leyes del país, ¿cuáles han sido los más grandes que has encontrado en tu camino cuando has pasado por momentos más difíciles y si en alguno has estado pensando en tirar la toalla y abandonar esa vuelta al mundo? El camino está lleno de desafíos. Lo que ocurre es que estás en tu camino y eso te da una motivación extra. O sea, estás, ¿no? Pero desde tomar la decisión, que ya es el primer desafío, tomar la decisión de decir, dejo todo, dejo mi casa, trabajo, familia, amigos, es un gran paso, un gran ejercicio mental, es hacer clic, es soltar los miedos y emprender. Entonces ese fue el primer desafío. Yo creo que el primer paso fue el más difícil. O sea, hacer ese saltar fuera de la caja. El considerar que la vida y la realidad puede ser de una manera muy diferente. Ese es el gran ejercicio, es mental. Luego hay muchas adversidades, pues la soledad. Hay una soledad física, porque estás solo durante días, pero no estás solo porque estás contigo mismo. Pero luego hay otra soledad que es espiritual, que es que tú has emprendido un camino
mm, en el que no te encuentras a nadie más. Vas atravesando países, duermes en casas, ves que la gente se agrupa en familias, que llevan un estilo de vida muy diferente al tuyo. Entonces tú estás con tu camino, tu odisea, como un Quijote, con una causa, el medio ambiente, el planeta, habiéndolo dejado todo. Y entonces a veces sí no puedes evitar, ¿no? Sentirte un poco solo. Es decir, yo estoy aquí con una misión que es mi llamada de la vida, y bueno, pues eso también es difícil gestionarlo emocionalmente, ¿no? A veces tienes que aprendes a convivir con la soledad como un elemento más del equipaje. Otras dificultades, pues el tema de estar fuera de la zona de confort. Estamos acostumbrados a unas comodidades. Entonces de repente dejas de dormir en una cama, dejas de tener una ducha cuando estás sucio, pues lo que la humedad, las picaduras de los bichos, dejas de tener comida. Entonces de repente empiezas a comer mucho menos. Llegué a perder 12 kilos de peso. Bueno, pues todas esas cosas. Y luego, para mí lo más difícil es esa línea en la que pones la vida en juego. O sea, todo lo demás forma parte de la aventura, está bien, te va poniendo a prueba, pero llega un punto en el que ya has ido tan al extremo que casi te supone la vida. Pues cuando te asaltan con machetes, eh, cuando contraje la fiebre chikungunya en Chiapas, en México. Entonces son momentos en los que sí realmente dices, ¿qué hago aquí? O sea, merece la pena llevar todo tan al límite. Y te das cuenta, bueno, que forma parte del camino, que si quieres dar la vuelta al mundo a pie, hay momentos muy extremos, que por eso es tan importante preparar todo tan bien, para minimizar ese número de momentos. Entonces, países como El Salvador lo crucé con escolta de policía, porque de 6 días que tardé en cruzar el país, 3 más saltaron con machetes. Oh. Entonces, tratas de minimizar todo. Y antes me preguntabas, bueno, el equipaje y tal, la gente ha sido importantísima en mi viaje. O sea, Eso me encantaría saberlo porque siento que en el camino hay muchas ocasiones, a nosotros nos ha pasado en nuestra ruta en sí, autocaravana, en las que ante las dificultades parece que yo creo mucho en estas fuerzas del universo, llámalo Dios o como quieras. Hay momentos en los que parece que mágicamente aparece esa persona indicada que tiene la solución al problema que se te acaba de crear, ¿no? A nosotros se nos averió esta autocaravana cuando estábamos en Latinoamérica, estábamos en medio de la nada con un calor de 40 grados, nuestra bebé aquí y muy preocupados porque habíamos conseguido atravesar los Andes a 5.000 metros de altura, todo dificilísimo. Cuando se nos averió la caravana, se nos para un camión que lleva vehículos delante y cuando nos miramos, me comenta Whispers, mi compañera, ¿te imaginas que va hacia Uruguay? Era donde teníamos que embarcar nuestra autocaravana. Se para otro vehículo justo delante, que también lleva camiones, y decían el nombre, el uruguayo. Nos llevó ese camión hacia Uruguay, salvándonos de un problema muy grande, ¿no? sí. No creo que sea una casualidad. Me viene a la mente una vez que estaba cruzando Australia y tenía en mi mapa un lugar en el que tenía marcado un punto de avituallamiento. Antes comentaba las distancias más largas, una de las más largas fue 400 kilómetros. Si caminas 50 kilómetros al día, tardas 8 días. 8 días caminando, llevando tu agua y tu comida y todo encima en mitad del desierto y tal. Cuando por fin llego a ese lugar, donde llevaba ya pues los últimos 2 días prácticamente sin nada de comida, no existe. No hay nada. Entonces, claro, dices, hostia, estoy en mitad del desierto, solo, caminando, sin agua, sin comida, sin... ¿Qué coño voy a hacer? Y de repente pasa un 4x4 con la vaca llena de garrafas de gasolina, de cajas de comida, tal, no sé qué. Baja la ventanilla, se asoma y me dice, hey man, what are you doing? You need anything? O sea, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Necesitas algo? Y en ese momento no sabes si es un espejismo, una aparición mariana o qué dices. Pues necesito agua y comida. Y, o sea, en mitad del desierto. Entonces, pasan cosas, ¿no? Bueno,
yo creo que cuando estás en tu camino, la gente aparece. Y está en medio del desierto, es decir, que no es que estuviera en una ciudad, que era muy difícil, ¿no? El índice de probabilidades era muy bajo. A mí, la verdad que uno de los grandes tesoros ha sido las personas. Eh, como esa gratitud, ¿no? Esa hospitalidad, y cómo te han tendido una mano, un cable, no solo en los momentos difíciles, sino cómo han sido compañeros también y han compartido contigo grandes momentos, ¿no? De acompañarte caminando, de compartir contigo lo que tienen, de invitarte a su casa, de ofrecerte la única cama que hay en su humilde cabaña para que duermas tú y ellos en el suelo. Eh, entonces, eso es también un aprendizaje valiosísimo, ¿no? Y uno de los mensajes también que quiero traer de vuelta es que son todo malas noticias. Tenemos una visión de la humanidad muy... Nos están constantemente metiendo el mensaje del miedo y... Entonces, por eso detrás de estas decisiones viene también... es un acto de rebeldía. Es un acto de decir... No comulgo en absoluto con cómo me están contando que es el mundo. Yo creo que las cosas pueden ser diferentes. No me gusta el camino que me estáis ofreciendo. No me veo. Quiero ser autor de mi propio libro, quiero escribir las páginas de mi novela y entonces ese es otro de los tabúes que rompes. Es coño, que la vida puede ser diferente, que puedo vivir con poco, que no necesito comer 5 veces al día, que la gente es buena, que el planeta es un lugar espectacular. De nuevo, sin ser naif ni ingenuo, porque también hay un lado difícil, pero te haces a ti mismo. Hago una breve pausa para hablarte de algo crucial, el seguro de viaje. Si vas a embarcarte en una aventura, es esencial estar bien protegido. Yo confío en Yati Seguros y por experiencia puedo decirte que son excepcionales. No solo cubren la importante asistencia médica, sino también robos, pérdidas de equipaje, a nuestros hijos con el seguro Yati Familia o por ejemplo a nuestra casa con ruedas. Usando el enlace que encontrarás en la descripción obtendrás un 5% de descuento en cualquier seguro que elijas. Y ahora, volvamos al podcast. ¿Qué porcentaje de las personas del mundo dirías que tienen buenas intenciones? Yo ahí distinguiría entre dos extremos. Es quien tiene buenas intenciones, quien es bueno, pero la bondad es activa. La bondad requiere compromiso, requiere implicación, requiere trabajar en ella. Luego, el caso contrario, quienes son unos desgraciados que solo buscan el mal y en el punto medio, como esa campana de Gauss, ¿no? La media, pues hay un gran conjunto de personas que no tienen por oficio hacer mal y tampoco, si les brindas la oportunidad de ayudarte, pues van a sacar lo mejor que tienen. Las personas a veces somos muy cómodas, ¿no? Buscamos no implicarnos, no comprometernos, no mojarnos, no asumir riesgos. Entonces, yo he visto mucha gente, pasado delante de los ojos de mucha gente, pues que me han visto pasar, no me han hecho daño, tampoco me han ofrecido nada. Bueno, pues con curiosidad y tal. Pero son muchos más los gestos que he recibido de hospitalidad y de generosidad que de amenaza y de ataque. Uno de los motivos por los que me atrae tanto la forma que tuviste de viajar caminando es porque siento que cuando uno está más expuesto, cuando uno tiene necesidad de ayuda en muchas ocasiones, es cuando verdaderamente descubre gran parte de la naturaleza del ser humano y de la bondad que hay en él, ¿no? Nosotros al final en esta autocaravana pues vamos dentro de una casa que tiene sus ventanas, que normalmente llevas cerradas y entonces no vas tan en contacto con lo que te rodea. Me encanta esa idea de poder experimentar lo que es tanto cada cultura, ¿no? A medida que te vas moviendo y también esa progresión que hay, ¿no? Bueno, no sé si es progresión la palabra, pero ese cambio continuo, ¿no? Entre cada una de las culturas y experimentarlo así, con tus propios pies, ¿no? Caminando cada día. Me gustaría saber si las personas que has sentido que te ayudaban en este camino eran precisamente las más humildes o sea un poco por igual entre las que eran más humildes y las más primermundistas. Y lo mismo con los países. ¿Dónde te has sentido más ayudado? ¿Cuál ha sido el país más hospitalario para ti? Pues mira, la verdad es que España, claro, al haber hecho en muchas entrevistas,
la gente me conocía con el carrito, entonces me invitaba a su casa. España la verdad que fue un país muy amable, además es donde tengo la mayor parte de mi familia y amigos, pues fue muy, muy acogedor. Pero claro, una vez ya que pasas a Francia, Italia, tal, pues no recibí tanta ayuda como la pude recibir luego. No sé, gestos como pues, sentarte en un sitio o sacar el mapa y acercarse a la gente a preguntarte si te puede ayudar, si necesitas algo, hacia dónde vas. Entonces, en países donde tienen menos, te lo ofrecen todo. También es verdad que se ve que eres europeo, que eres occidental, generas una confianza. Entonces, bueno, la gente está más abierta a invitarte a su casa, a su comida, pues a presentarte a la familia. Pero te diría que donde más hospitalaria ha sido la gente ha sido en Asia y en América, sin que eso haya supuesto que en Australia me ayudaran, que en Estados Unidos también. La verdad es que en todas partes. Sí, te voy a contar mil y una. No sé, Claro. recuerdo en Australia también, después del desierto, pues, encontrarme un tipo, no sé qué, pues que me trajo un bocadillo. Pues ese pequeño gesto, que ahora mismo te puede parecer insignificante en la abundancia, pero claro, cuando estás al límite de la supervivencia, un bocadillo de repente te parece un tesoro. O cuando estás en Estados Unidos y en una tormenta, la tormenta Jonás, 15 grados bajo cero, la gente en sus casas, 80 millones de personas metidos en sus casas. En Estados Unidos con el tema de la seguridad son súper extremos. Y nadie camina. Entonces de repente ver a un tipo caminando con 15 grados bajo cero, empujando un carrito. O sea, ¿este tío dónde ha salido? Me preguntaban si llevaba un bebé en el carrito, si pasaba algo, ¿no? Mm. Entonces a veces acercaba a la policía, le contaba mi viaje, le daba mis redes sociales, les daba el pasaporte y se iban. Y a los 5 minutos, después de comprobarlo, yo creo que si iban a un sitio, comprobaban que volvían para pues, si les firmaba un autógrafo, si nos hacíamos una foto. Entonces, bueno, te pasa de todo. He conocido, por ejemplo, gente de amigos, buenos amigos de Siria, allí de Alepo, que su casa pues, ha sido bombardeada, y vivían en Ereván, en Armenia. Entonces, bueno, gente que ha perdido todo, caminó conmigo durante varios días, me invitó a su casa, me presentó a su familia. Entonces, ves el crisol de la especie humana con todo tipo de ideologías, filosofías, religiones, los más allá, ¿no? El plano racional, ideológico y tal. Pero luego en el más acá somos todos muy parecidos. O sea, somos seres humanos y tenemos las mismas necesidades de comer bien, estar seguros y ser felices. Entonces ahí da igual tu color de piel, tu altura, tu procedencia, tu idioma. Entonces ese es el punto común que tenemos, ¿no? ¿Crees que hay una edad para la aventura? Creo que habrá muchas personas que puedan estar escuchándonos que les ocurra esto que a mí me ha ocurrido siempre, que lo escucho y es como, wow, quiero hacer algo así, ¿no? Luego cada uno tiene unas limitaciones en su vida, ¿no? A veces puede ser la familia, que tendemos a formar cuando avanza un poco más nuestra edad, entonces puede que nos sintamos más libres antes de ello, ¿no? Sobre eso te quiero preguntar un poco más adelante porque sé que eres padre, ¿no? ¿Crees que las personas, independientemente de su edad, pueden emprender una aventura así, que también conlleva cierto desgaste físico? Yo no sé cómo acabaría esta aventura después de 3 años, pero claro, no sé si cualquiera puede emprender un desafío así, ¿no? Bueno, la vida es una aventura para todos. Cojas el camino que cojas, está llena de desafíos y adversidades. O sea, sin necesidad de emprender un camino tal de aventura con mayúsculas, digamos, ¿no? Considerado como aventura, la vida es una aventura. Y este es mi camino, ni mejor ni peor. Es diferente, eh, se ha hecho menos veces, pero es un camino igual que... No creo, no sé, siempre pienso en todos los héroes anónimos que hay en el mundo, gente que sobrevive en guerras, auténticos supervivientes, ejemplos de superación, gente que atraviesa enfermedades, que pasa por momentos complicados profesionales o personales, de pareja, de hijos, en fin, la vida es una aventura. Entonces, por eso digo siempre desde la humildad, ¿no? Una de las cosas también que aprendes es que, como decía Gabriel García Márquez, dice, el único momento en el que una persona tiene derecho a mirar a otra por encima del hombro es para ayudarla a levantarse. Qué bonito. Es así. Entonces, la edad, bueno, siempre hay efectivamente, hay unos condicionantes. Pues
no es lo mismo que decirte tener 80 que 15 o 20 años. Pero como digo, la mente es muy importante. Hay gente de 50, 60, 80 años que mentalmente eh, se sorprenden, tienen curiosidad, y otros de 20 que son viejos, que ya están como resabiados de todo, no tienen ganas de nada, decepcionados, y curiosamente o paradójicamente deberían tener la fuerza, la motivación, la ilusión, las ganas. Entonces, creo que más allá de esos condicionantes que sí te pueden influir, la edad, los recursos económicos, el tener familia, el lugar de origen, parece que tienes más facilidades o mayores privilegios si eres europeo que si naces en una aldea de África. Pero también esas dificultades son también estímulos, son alicientes. Muchas veces estás en un entorno tan cómodo que te quedas aletargado. Das tanto por hecho que todo es fácil, lo tienes tan al alcance de la mano que no te esfuerzas. Pero cuando tienes dificultades, tienes hambre, tienes ambición, tienes ganas, tienes... saludable, ¿eh? O sea, quiero decir que a veces las palabras tienen unas connotaciones peyorativas, la palabra ambición siempre se usa con unos términos muy negativos, pero yo creo que la ambición, tener ambición en la vida, tener una ambición saludable, de querer vivir una vida, pues, pues una vida, joder, pues plena, que merezca la pena levantarse cada día de la cama por la mañana, que lo que estés haciendo tenga sentido, que ayudes a hacer del mundo un lugar mejor, que busques la excelencia en tus relaciones de pareja, que, bueno, esa ambición, ¿no? Entonces creo que eso no está reñido ni con la edad, ni con... Es más con tu espíritu, tu carácter y el apreciar la suerte que tenemos de estar vivos. Tenemos aquí a nuestro lado un libro que todavía no he tenido el placer de leer y lo haré muy próximamente, que es La llamada del océano. Es tu segundo libro y se trata del segundo gran reto que hiciste. Me encantaría que me hablases de él. Has unido los 5 continentes a nado. Sí, sí, claro. Bueno, en 2016 terminé de dar la vuelta al mundo caminando y me retiré durante un año a escribir mi primer libro, Libre y Salvaje, a una casita ahí en la montaña, en el norte. Y una vez que lo publiqué en 2017, ¿y ahora qué? O sea, ya estoy en un punto en el que miraba atrás y aquello con lo que soñaba y que me parecía imposible lo había conseguido. Y estaba sano y salvo y lleno de vitalidad, de ganas, de sueños. Había descubierto mi camino, mi pasión, mi propósito, mi misión en el mundo, ¿no? Y digo, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, pues empecé a soñar de nuevo a lo grande, a decir, el planeta, el 70% es agua, había dado la vuelta al mundo a pie, pero sentía que tenía una espinita, una deuda pendiente con el océano, con el mar. Entonces siempre me ha gustado combinar el lado de aventura, de desafío, de reto, con el lado de naturaleza, de medio ambiente, de cuidar el planeta en el que vivimos. Entonces, pues del mismo modo que un día vino a mi mente la idea de dar la vuelta al mundo caminando, esto fue a través de un sueño, estaba soñando. Claro, cuando yo terminé de dar la vuelta al mundo a pie, estuve durante semanas durmiendo en el suelo. Cuando dormían en el interior de una casa, de una habitación, dormía con las ventanas abiertas, porque me había acostumbrado durante muchos años a dormir a la intemperie. Entonces recuerdo que una noche, estaba una de esas noches, durmiendo en el suelo, con las ventanas abiertas, se desató una tormenta, soplaba el viento, las cortinas por ahí, y yo soñé que nadaba en el océano, soñé que estaba nadando en el océano, que era como un pez, que era como un delfín, nadando con el mar, con las olas. Y me desperté en mitad de la madrugada diciendo, de nuevo la llamada, de wow, quiero vivir esto, quiero... Y empecé a investigar. Empecé a investigar qué puntos eran susceptibles en el planeta para unir los continentes nadando. Empecé a investigar sobre la importancia de un océano saludable para la salud del medio ambiente. Somos seres de tierra, vivimos en la tierra. La línea de la playa es esa frontera entre el mundo seguro y el mundo peligroso, ¿no? Desconocido. Lo que no vemos, pues parece que no ocurre, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta, pues, de cómo consecuencia del aumento de las temperaturas, deshilo de los polos, subida del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, empiezas a investigar, ¿no? Y fue cobrando forma un proyecto
con la misma filosofía y la misma esencia que la vuelta al mundo a pie para lanzar un mensaje de amor y respeto por el planeta, unir los continentes nadando para lanzar un mensaje de conservación de los océanos. Era la misma esencia, distinto medio. Luego es curioso que de andar a nadar solo hay un cambio de letras. La primera y la segunda te las cambias de orden y ya pasas. Qué curioso. Y como digo, bueno, pues es un medio totalmente diferente. Entonces me tiré a la piscina el primer día, nadé 100 metros, 4 largos, y dije, bueno, aquí tengo algo a lo que tengo que entrenar, ¿no? Porque, claro, hay estrechos pues, que tienen 15, 20 kilómetros en aguas abiertas, que es muy difícil, muy distinto a una piscina, ¿no? Entonces pasé a ser pez, o sea, me convertí en pez. De repente toda mi vida giraba en torno a nadar y aprovechaba la mínima oportunidad para tirarme al agua. Entonces me propuse entrenar todos los días, sin importar las circunstancias, si tenía un viaje, si estaba enfadado, si me dolía la cabeza, X, ¿no? Que si llovía, todos los días me propuse entrenar y poco a poco fui cogiendo esa técnica y ese estilo. Nadar es un ejercicio es muy de meditación también. Es como caminar, es un movimiento repetitivo que haces durante horas, pero en esta ocasión es tumbado en el agua y con los brazos, ¿no? Entonces vas entrando en una especie de trance en la que lo que importa es el aquí y el ahora, es la brazada que estás dando, tener una buena técnica, eficiente, avanzar el mayor número de metros con el mínimo esfuerzo posible. A veces la mente se ausenta porque, claro, es que estás horas nadando, estás en el agua. Entonces, bueno, fue un proceso, empiezas a desarrollar una relación con el agua también muy, muy interesante, porque pasas tantas horas, días, meses, años en el agua, te das cuenta de que somos agua, nuestro cuerpo es agua, el planeta es agua, y que en función de la energía con la que tú entres en el agua te la va a devolver. Entonces, si tú entras un día, por la razón que sea, estresado, enfadado, con la energía un poco así alterada, vas a nadar peor. Porque vas a chapotear, no vas a fluir, te vas a pelear como con el agua. Pero si por la razón que sea entras suave, tranquilo, relajado, de repente el agua te lo va a devolver y vas a fluir, que va a ser una delicia. Vas a estar nadando y dices, ¡qué maravilla! Entonces, bueno, empiezas a nadar en lagos, en ríos, en el mar joder, de repente descubres una maravilla, el poder estar en mitad del mar con las olas, los acantilados, y tú estás allí simplemente con la fuerza de tu cuerpo, manteniendo la calma también. No recomiendo ver la película de Tiburón el día antes de nadar en el mar, porque esa película ha hecho mucho daño. Así lo pienso. Así. Aparte, está como muy estigmatizado el propio tiburón, ¿no? Totalmente. El pobre que sí. mata 9 a 7 personas al año en comparación con un mosquito que mata a 1,5 millones de personas. O al ¿no? humano que mata muchísimas humano, más. Efectivamente, al que hay que temer bastante más, ¿no? Sí, ahora me entran muchas interrogantes sobre lo que fue tu aventura en el océano. Yo sé bastante más sobre lo que has hecho caminando, entonces me encantaría saber cuáles fueron las dificultades que se te presentaron. Si era el frío en los lugares más extremos o si pudo ser algún animal en alguna circunstancia. Nadando. Sí. Bueno, hay una dificultad. La primera era entrenar, que yo no era nadador. Entonces, de repente, ¡pum!, te topas con esa realidad. Dices, vale, sí, yo quiero tal, pero empiezas de cero. O sea, todo lo que sabía no me servía para nada. Todo lo que sabía de la vuelta al mundo caminando, de supervivencia, en fin. Entonces, esa fue la primera dificultad. Luego hay otra dificultad también, que son todos los temas burocráticos. O sea, es una realidad, pero muchas veces los permisos, los visados, para filmar, es una labor que hay que hacer. Todo el tema de patrocinios, en fin, toda la burocracia. Entonces, claro, es cuando unes los continentes nadando, estás cruzando fronteras intercontinentales. O sea, no solo la distancia, sino que estás uniendo pues, en España con Marruecos, Europa con África. Entonces ya es una frontera donde hay inmigración, donde hay narcotráfico, y eso que es la cercana. Y hay una organización que lleva muchos años dando cobertura a nadadores, con lo cual la logística se simplifica.
El estrecho de Gibraltar ya es uno de los grandes desafíos de natación en aguas abiertas, pero cuando lo cruzas te das cuenta de que era de los fáciles. Vete luego a nadar el estrecho de Bering, donde hay esquimales. Eso imaginaba. No hay ninguna organización. Entonces allí tienes que conseguir que los esquimales te escriban una carta de invitación para visitar sus tierras, ya que son los pobladores ancestrales, y luego vivir con ellos, comer su comida, dormir en sus casas, ganarte su confianza, conocer sus costumbres, sus culturas, sus cantos, sus tradiciones, para que el día que hay unas buenas condiciones meteorológicas y tú puedes nadar, ellos, en vez de ir a cazar, decidan acompañarte a ti con su barca. Entonces, pues el tema burocrático es otra de las dificultades. Por ejemplo, en el Mar Rojo, cuando nadé de Egipto a Jordania, es un espacio marítimo que corresponde a Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudí. Son 4 países que no tienen buena relación entre ellos. Entonces tienes que involucrar a las embajadas, pasarles el itinerario con todas las coordenadas de por dónde pretendes nadar, conseguir el apoyo de autoridades locales. Entonces esa es otra de las adversidades. Otra es el tema de la fauna. En el estrecho de Gibraltar pues hay delfines, hay ballenas, hay cachalotes, pero claro, te vas a Papúa, al mar de Bismarck, y allí hay cocodrilos, hay unas medusas pequeñas pero muy venenosas, la medusa irukandji, hay tiburones, entonces, claro, controlar la fauna, las condiciones ambientales también, las distancias, los vientos, las corrientes, la temperatura. El estrecho de Bering está a 3 grados, el agua está a 3 grados, o sea, está prácticamente congelada. Entonces tienes que entrenar la tolerancia a la hipotermia. Y bueno, todas esas dificultades son también alicientes. Es decir, si fuera fácil, a lo mejor no era tan estimulante. Es decir, ni te hacía sentir tan vivo, ni te ponía tan a prueba, ni te suponía ese desafío de ver si eres capaz. A mí me gusta eso, ¿no? También inventarme retos que en principio me parecen imposibles y está el estímulo de decir, venga, a ver si soy capaz. Sí, sí. Veo que estás de una pieza, así que Sí, se ve que... todavía no tengo una pata de palo ni un garfio. Me ha gustado que cuando nos hemos encontrado has aparcado y Sí, había un árbol que te tapaba, entonces lo primero que he visto tuyo al bajar del coche han sido tus piernas. sí, 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 Unas sí, piernas que han dado la vuelta al mundo sí, caminando sí, y que han nadado uniendo los estrechos. sí. Me imagino que te pondrá muy en forma hacer Mm, algo así y tu cuerpo se acaba habituando, ¿no? mm. ¿Cuántas millas llegaste a nadar en la distancia mayor? Nadé, bueno, en total fueron 2.500 kilómetros. 2.500 kilómetros. Bueno, ya son ceros, números, muchos, muchos miles de kilómetros a lo largo de 2 años. El mar de Bismarck en Papúa, uniendo Papúa con Papúa Nueva Guinea, fueron 22 kilómetros y tardé 6 horas y media. Nadé 2 kilómetros mar adentro para evitar la zona de manglares, que es donde están los cocodrilos, y llevaba 2 embarcaciones de apoyo. Una de la Armada de Indonesia, que la llevas delante, que te marca el rumbo hacia dónde nadar, y otra más pequeña cerca por el tema de emergencias, avituallamientos, te dan ánimo, algo cerca, ¿no? Y bueno, hubo un error de comunicación. A lo largo de la costa había 4 cabos, 4 salientes, y me dijeron que la frontera con Papúa Nueva Guinea estaba pasado el primer cabo. Había 10 kilómetros hasta ese cabo. Entonces, más o menos por la velocidad a la que nado y las circunstancias, calculé que había unas 3 horas. Entonces me tiro al mar, empiezo a nadar, atravieso la desembocadura del río Moratami, un río lleno de barro que baja de la jungla, ¿no? Es zona tropical, de troncos y tal. Un agua muy turbia, muy densa, muy caliente. Me pica una medusa en la cara, bueno, total. Que cuando por fin llego a ese primer cabo, me dicen desde las embarcaciones que se han equivocado. Que se referían al primer cabo, pero contando por el final, el último. Entonces yo en ese momento, claro, además estás nadando, o sea, tienes el agua a este nivel. O sea, es que ni lo veía. Digo, ya lo había dado todo para llegar ahí y en ese momento pues dices, bueno, esto es imposible. O sea, hay una norma en el mundo de natación en aguas abiertas que dice que no puedes tocar el barco. Si tocas el barco, el cruce no es válido. Y digo, el que ha hecho la norma no nada. O sea, lo mínimo que te apetece es agarrarte a la barca, reposar un poquito, beber, hidratarte. Y en ese momento en el que estaba yo pensando, abandono, no abandono, tal, un compañero de mi equipo se quitó la ropa y se tiró a nadar conmigo. Me debió ver tan desfallecido que ese gesto de compañerismo me dio mucha motivación, ¿no? Mucha fuerza. Wow.
para seguir nadando y bueno, pues tras 6 horas y media y 22 kilómetros llegaba a Butún, allí en Papua Nueva Guinea. Es impresionante Mm, cómo nos mm, armamos de fuerza cuando mm, tenemos el apoyo de las personas, ¿no? mm, ¿Qué hay de esta etapa? Enlazo directamente con ello porque ahora eres padre de dos criaturas adorables que he tenido el placer de conocer. Yo también lo soy desde hace 1 año y medio y bueno, te cuento mi propia perspectiva. Desde que soy padre, pues hay una parte de mi yo pasado que a veces acude a mí, ¿no? Y me dice, wow, tú antes eras muy libre, ¿no? Y ahora pues te ves envuelto en todas estas responsabilidades que te limitan mucho en lo que se refiere a la aventura y la libertad para decidir hacer lo que quieras. He hablado de esa parte que para mí es relativamente negativa y luego está toda la parte tan bella de la paternidad y por eso pues lo somos, ¿no? Creo que tiene mucho más a su favor que toda esta parte que a veces puede pesarnos, ¿no? ¿Cómo la vives tú siendo una persona que ha hecho unas aventuras así tan grandes y que habrá sentido tanta libertad en algo como es la vuelta al mundo a pie? ¿Cómo te sientes ahora y qué facilidad crees que puedes tener para en un futuro hacer algo parecido, no sé si parecido, pero sí. otros retos, ¿no? Bueno, yo lo vivo con libertad. O sea, soy una persona libre, que lo fui en su día para tomar la decisión de dar la vuelta al mundo caminando, y lo fui en su día para tomar la decisión de tener hijas, de querer tener una familia y tener hijas. Entonces, no soy menos libre. Lo que pasa es que las circunstancias ahora son diferentes. Ya no me tengo que mantenerme solo a mí. Ahora tengo también una responsabilidad y una oportunidad también maravillosa, ¿no? Que es tener hijos. Claro, en mi caso, yo he hecho los deberes antes de tener hijos. Te quiero decir, yo ya soy una persona realizada. Entonces no busco realizarme a través de mis hijas. Y creo que eso es muy importante, tener los deberes hechos para no hacer una prolongación o buscar realizarte a través de ellos, el cargarles a ellos de demasiadas... Ellos son también seres libres, únicos, independientes, y tú eres su guía. Tú eres un poco su referente, vas a ser su referente. Y eso también pues, es un ejercicio de conciencia, de honestidad, de decir quién soy, qué les estoy. Es un desafío la educación, porque además hay un modelo, digamos, como instaurado, convencional, ¿no? Más clásico, sobre todo aquí en Occidente. Pero luego hay otras cosas que creo que son extraoficiales o extraacadémicas que son también muy necesarias enseñarles, ¿no? Está muy bien, ya cuando cumplan más años o lleguéis al punto de pensar si la escolarizáis, si no, qué tipo de educación, dónde. Aquí en Europa o en España hasta los 6 años no es obligatoria la escolarización, qué tipo de vida, un poco pues todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo soy una persona feliz, estoy en un buen momento personal y profesional y curiosamente en un mundo tan civilizado donde cada vez tenemos menos hijos, donde el índice de natalidad estamos en un invierno demográfico, donde somos cada vez más egoístas también, porque claro, tener una familia e hijos es un acto de generosidad, es un acto de amor, es un acto de entrega. Así lo siento. Así es. Entonces cada vez tenemos menos hijos y ponemos múltiples excusas, pues porque económicamente la vida cada vez es más difícil. Yo creo que no, que nunca la vida ha sido más cómoda. O sea, nunca hemos tenido al acceso, de alcance de nuestra mano, tantas cosas. Pues por cuestiones de egoísmo, porque tengo que renunciar a mi independencia, mi libertad, mis viajes. Pues claro, pues eso es tener hijos. Muchas cosas, ¿no? Entonces, como que va a jugar en contra. Sin embargo, a mí me costaba conciliar mi vida personal y mi vida profesional. Por todo eso de la estabilidad, de compaginar los viajes, las expediciones. Y tener hijos ha reafirmado aún más mi visión de la vida, mi camino y quién soy. La vida es una aventura, tener hijos es una aventura y yo profesionalmente me dedico a hacer aventuras. Entonces, quiero que la aventura forme parte de su educación. Hay una cantidad de valores y de aprendizajes en la aventura, como es salir de la zona de confort, como es viajar, como es conocer lugares y personas diferentes, como es vivir con poco, como es apreciar lo que tienes, como es saber sobrevivir, hacer un fuego, dormir en una tienda de campaña, como es que creo que es vital, es muy importante en la vida. Y luego el tema de la naturaleza y del medio ambiente. Joder, si yo ya era una persona comprometida por mi propia cuenta con cuidar el medio ambiente, ahora que tengo hijas,
les quiero dejar un mundo mucho mejor. O sea, entonces, siempre hay una tendencia a ver los hijos como un hándicap, como un inconveniente, como un no quiero tener hijos por el mundo que es, en fin. Y al revés, para mí tener hijos lo he vivido como una maravilla. Y por supuesto que hay que hacer renuncias, hay que hacer sacrificios. Yo tengo que dejar de hacer cosas. Si yo no tuviera hijos, a lo mejor estaba viviendo en una cabaña en Alaska. Y estaba ahí escribiendo un libro, o estaba en Nueva Zelanda, o estaba... Pero vivo aquí, bueno, pues porque es un equilibrio entre mi vida profesional y mi vida familiar. Y ya está. Y al final, pues como todos los padres, intentamos hacer las cosas lo mejor posible, lo mejor que sabemos. Y cometeremos errores, meteremos la pata, pero igual que nuestros padres y a su vez nuestros abuelos, y ya está. Y así es. Voy a ir con una pregunta un poco delicada Mm, que yo mismo me he planteado, ¿no? mm, Si una de tus hijas, Iris o mm, Mar, mm. se lanzasen a hacer una aventura como la que tú has hecho, ¿cómo te lo tomarías? ¿Lo aceptarías con facilidad? ¿Les darías esa libertad para meterse en una aventura peligrosa? Me lo he planteado. Si ellas, cuando vayan creciendo y se vayan dando cuenta pues de quién es su padre, qué cosas ha hecho. De hecho, como te digo, la aventura me gustaría que formara parte de su educación. Entonces me las llevo a dormir en la tienda de campaña, me las he llevado a navegar, quiero que forme parte de su aprendizaje vital. Entonces, bueno, si ellas algún día deciden emprender ese camino o compaginarlo con su vida, me gustaría que pudieran contar conmigo para el mayor éxito posible de la expedición, de la aventura, ¿no? Mm, eh, es una opción, es una opción. Obviamente, los padres son, creo que los primeros que se preocupan y quieren el bienestar y la felicidad, ¿no? de sus hijos, y que corran el menor número posible de riesgos. Pero yo creo que una educación sin riesgos y sin peligros es crear a una persona inválida. O sea, una persona tiene que ser independiente, tiene que ser capaz, tiene que creer en sí mismo. Y eso tiene que desarrollarse y formarse como persona. Y eso es a través de ensayo y error, de caerse, levantarse, probar y conocerse, ¿no? Entonces está completamente hiperprotegida, le das todo hecho, súper mimada y tal, pues yo creo que al final va a ser una persona muy dependiente y poco capaz. Entonces a mí me gusta esa educación, pues darles, o sea, que jueguen, se suban a las rocas, se caigan, Hombre, en alguna ocasión me he visto en un momento un poco, no dejan de ser niñas, frágiles, quiero decir, vulnerables, ¿no? Pero sí, sí, las apoyaría, obviamente. Por eso creo que es muy importante dotarlas de herramientas, sobre todo mental y emocionalmente, de herramientas de un pensamiento crítico, de tener un juicio propio, una personalidad, de saber gestionar sus emociones. Hoy en día, eh, creo que una de las mayores dificultades y la juventud, que no es considerado un colectivo de riesgo, está pasando por momentos muy complicados, ¿no? De falta de sentido, de poca perspectiva profesional, de una tasa de paro del 40%, de un mundo cada vez más complicado, en fin, de unos índices de suicidios que van a más, 4.000 al año, en fin. Entonces, creo que es muy importante trabajar eso desde etapas previas. No esperar a que tengan 15 o 18 años para trabajar cosas como son tener una buena comunicación con ella, que ella pueda confiar en ti. Es verdad que toda generación rompe con la anterior, y cuando tienes 15, 18, 20 años, pues buscas tu identidad. ¿Y cómo lo haces? Rompiendo con las figuras paterna y materna, ¿no? Pero creo que el tener esa comunicación es importante, tener una buena comunicación. Y luego no prohibir, porque con la prohibición estás reforzando el acto contrario. Cuando prohíbes algo, hay una atracción natural hacia lo que está prohibido. Mm. Entonces yo creo que es bueno educar en el conocimiento y en esas herramientas que manejen el amplio abanico de oportunidades y posibilidades que hay,
y que prueben y se equivocarán y sufrirás con ellas y lo pasarás mal, porque yo creo que el camino de la paternidad es un camino difícil. O sea, yo se lo he puesto difícil a mis padres y los padres tienen que estar ahí, esa es su labor. Creo que no concibo un podcast tuyo sin hablar de ecología y de cuidado del planeta. Ese ha sido uno de tus mensajes desde que emprendiste la Vuelta al Mundo Caminando a tu proyecto conectando los continentes, nadando, y después creo que también has embarcado en una ruta en barco, navegando alrededor de España para dar un mensaje de conservación. Creo que has tenido la oportunidad al caminar por tantos lugares de ver el estado en el que se encuentra nuestro planeta y temo que las noticias no sean muy buenas en ese aspecto. Me encantaría saber, bueno, ¿qué opinas del estado en el que se encuentra ahora mismo y cuáles crees que son las herramientas que podemos utilizar las personas comunes para tratar de poner un poco de nuestra parte y mejorar su situación? Siempre he querido tener un propósito, un mensaje, una causa más allá de mi sueño, reto, desafío personal, ¿no? Que es pues el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza. ¿Por qué? Porque para mí la naturaleza ha sido... Primero es el hogar, es la casa en la que vivimos, formamos parte de la naturaleza y creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Es decir, que el aire que respiramos, la comida que comemos, las enfermedades, la salud, todo es naturaleza. Quiero decir, no es que vayas a la naturaleza cuando vas al bosque o al mar, es que eres naturaleza, aunque estés en una ciudad. Entonces, eso creo que es importante, ¿no? El recordar los vínculos, los lazos que tenemos con la naturaleza y lo íntimamente ligada que está nuestra salud a la salud del medio ambiente. No es posible una humanidad sana en un planeta enfermo. Dicho esto, tampoco quiero caer en frases o tópicos como vamos a salvar el planeta o el planeta es una roca que lleva girando millones de años y lo va a seguir haciendo con o sin nosotros. O sea, nos llamamos a nosotros mismos Homo sapiens, ¿no? Somos la leche, o sea, nos llamamos sabios, somos increíbles. O sea, qué especie tan arrogante, ¿no? Somos los últimos en llegar y nos damos aquí la responsabilidad de que el planeta está en nuestras manos. Hay que salvar la naturaleza. Entonces, es verdad que el medio ambiente está castigado como consecuencia de nuestra actividad, pero la buena noticia es que la naturaleza es resiliente. O sea, tú lo ves, caminas por una acera y enseguida sale una planta de entre los baldosines o sale una flor de entre el asfalto. El propósito de la naturaleza es abrirse camino. Entonces, la buena noticia es esa, que la naturaleza no nos necesita a nosotros, la naturaleza va a sobrevivir. Hay que bajarse de la parra, lo que hay que es más bien es un egoísmo de especie, es darse cuenta de que es nuestra propia supervivencia la que depende del camino que llevemos, del modelo económico, político, cultural. Entonces, que es en un modelo económico donde pensamos que los recursos son infinitos e ilimitados, cuando no es así, pues nos va a llevar a una situación nos está llevando a una situación de desafío, que es cómo mantener este estilo de vida, porque es imposible. O sea, no todo el planeta, en una población que además va en aumento, podemos vivir como se vive en Occidente. Entonces, o realmente hacemos uso de esa inteligencia y cambiamos el sistema, en vez de cambiar el clima, cambiamos la manera de hacer las cosas, o la naturaleza nos va a meter en vereda, porque tiene unos mecanismos de regulación. La naturaleza, si tú rebasas esos parámetros de contaminación, de biodiversidad, de X, o sea, los rebasas, nos va a afectar a nosotros, cómo vivimos, la erosión de los suelos, el cambio de las corrientes, en fin. ¿Qué pasa? El desafío es cómo compaginar la naturaleza exploradora y curiosa del ser humano, porque el ser humano, como parte de la naturaleza que es curioso. Y se va abriendo camino a base de investigar, de inventar, de descubrir, como las raíces de un árbol que van buscando el agua. Entonces, ¿cómo acotas eso a través de qué? De la educación, de la legislación. Ese es el desafío, ¿no? Cómo tener un modelo económico, político, social y cultural en equilibrio con el medio en el que vivimos. Entonces,
¿Vamos a salir fuera del planeta Tierra? ¿Vamos a buscar expandirnos a otros planetas? ¿O vamos a reducir la población que somos en la Tierra? ¿Vamos a vivir con menos? ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque tampoco le puedes poner vallas al campo. Te quiero decir, el ser humano es explorador y lo lleva haciendo toda la vida. Desde que bajamos del árbol, es un camino de descubrimiento. Dándole menos prioridad a lo material y más a lo espiritual, pues puede ser, a lo mejor desde una visión externa antropológica, aquí en el primer mundo, que hemos alcanzado ya un nivel de desarrollo tecnológico, científico, material, es curiosamente donde más vacío y búsqueda tenemos de sentido espiritual. Sin embargo, lo ves viajando en otros países donde tienen poco materialmente, tienen una gran riqueza espiritual. Entonces, a lo mejor hemos llegado a un punto de desarrollo como especie que es un mecanismo de regulación natural, que ya ligado a lo de la natalidad, pues que ya no vamos a tener más hijos porque ya la especie ha llegado a un punto en el que pues la naturaleza regula. Es difícil, es difícil. Parece que estamos llegando ahora mismo al pico de mayor densidad de población de la Tierra, hay quienes lo piensan, ¿no? Claro. Quién sabe lo que está por venir, pero desde luego entregar mensajes como los que tú entregas creo que es muy necesario, ¿no? Que también pues está en nuestras manos el generar pequeños cambios que ayuden, y para las personas que pueden dar voz a estos mensajes, pues ayuda a que grandes masas de personas hagan esos pequeños cambios. Totalmente. Que puedan ayudar a que la cosa vaya eso mejor. Hay un ejemplo de Antonio Turiel, que es un científico que pone un ejemplo muy, muy, muy gráfico. Dice, la especie humana, te pone una persona, está subiendo por una escalera y de repente el techo empieza a bajar. O sea, se va a topar con el techo, con un límite. Tiene dos opciones. O seguir caminando y caer, o darse la vuelta y empezar a bajar. Dice, al final el resultado es el mismo. Dice, acabamos abajo. Es nuestra decisión elegir de qué manera lo hacemos. Violentamente, chocándonos contra el techo y organizando un caos, o dándonos la vuelta y sabiendo pues hacer un decrecimiento, un consumo responsable, ser más conscientes de que no hay que consumir todo lo que está a nuestro alcance, de que no necesitamos tantas cosas. Entonces eso, claro, implica un cambio muy profundo, porque, bueno, pues porque ya ves la cantidad de publicidad, de propaganda, de consumismo, que tu estatus es en función de lo que tengas, quién eres. Y eso está casi, no es nuestra naturaleza, pero sí en nuestra cultura, ¿no? Entonces el cambio es muy profundo. ¿Eres capaz de, al terminar los retos, ese minimalismo que llevas, por ejemplo, en tu carro al dar la vuelta al mundo, aplicarlo un poco en tu vida fuera de esos retos? Ahora pues que ahora mismo estamos en el Escorial, que vives por aquí cerca, cuando estás en casa, ¿eres tan minimalista en cuanto a lo que es también ese consumo? Porque yo, por ejemplo, ahora contigo, aquí vamos a poner un aire acondicionado, que ya sabemos que bueno, no es lo mejor para el planeta, pero necesitamos para refrigerarnos. Y yo tengo esa parte, siempre que hablo de cosas estas, de esa espinita de, joder, pues me encantaría no hacerlo, pero al final pues somos humanos y necesitamos de recursos, ¿no? Sí, claro, bueno, yo también tengo incoherencias. O sea, digo, a ver, yo que soy una persona comprometida, que intento predicar con el ejemplo, tengo incoherencias, pues a veces tampoco me gusta ser ni muy talibán ni muy ortodoxo, me gusta dar un margen a las cosas y al final la realidad pues es el resultado pues, de muchas acciones. Entonces, bueno, yo sí vivo de un modo muy minimalista, pero porque soy así me han educado así desde pequeño, es decir, a vivir con poco. Vivimos en una casa que está prácticamente vacía, pero ¿por qué? Porque también tenemos dos niñas, no es que necesitemos poco, es que las niñas pues me gusta que tengan espacio, que no tengan que estar preocupadas si les dan un golpe al jarrón, si rompen un cristal, pues que puedan correr, por jugar con la pelota y que sean espacios, bueno, pues eso, que haya luz y tener pocas cosas. Como decía el dicho, si tienes cabras, tendrás problemas de cabras. Entonces, pues si no tienes muchas cosas, pues tampoco tendrás muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, para mí al final lo importante está en tener tiempo. Creo que realmente el tiempo es un bien muy valioso. Entonces, tener tiempo para pasarlo con mis hijas, tener tiempo para leer, tener tiempo para estar en la montaña, para salir a correr, para escuchar el canto de los pájaros, para ver la luna, las estrellas, tener tiempo. Creo que ese es el mayor activo que tenemos, no las cosas.
Siento que además las cosas nos quitan tiempo. Totalmente. Nos ocurrió hace poco, hemos ido a una casa durante 4 meses y mira que tenemos pocas cositas, Sí, pues, vivimos en una autocaravana, hay que sí, ser minimalista, sí, ¿no? Dentro de lo que cabe. sí, Pues nos movimos a la casa y entonces aparecieron unas plantas nuevas. Y de claro, repente en esa casa también nos venía bien pues el tener una cuna que era un poco más grande. claro, Me hice con un press de banca para poder hacer deporte ahí en claro, la casa. sí. Y cuando nos movimos de ahí, de repente fue como, wow, ¿Y ¿en qué dónde metemos? momento nos hemos hecho con tanta cosa? Sí, Y nos conllevó mucho tiempo el venderlas, el claro, colocarlas, el claro. moverlas. Mm, Y nos dimos cuenta de que preferimos esto, mm, minimalismo en nuestra vida mm. y tener tiempo. Sí, 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 eso es, tener tiempo. Así es. Hay muchas personas que nos están escuchando Mm, que tienen esa curiosidad por el viaje, que andan viajando mm, o quieren lanzarse a la aventura. Me gustaría saber cómo haces tú para financiarte, mm, cómo conseguiste hacer para dar la vuelta al mundo, mm, cuánto te costaba más o menos y ujú, cómo haces hoy en día. mm. Bueno, durante la Vuelta al Mundo Caminando, como comentaba al principio, empecé con un presupuesto muy, muy, muy ajustado, o sea, 3.000 euros. Entonces, ¿qué hice? Pues hice una campaña de crowdfunding, puse en la web una pestaña de donaciones y luego iba recibiendo ayuda de gente que iba encontrándome por el camino. Entonces, fue una aventura al límite de la supervivencia, o sea, pues, caminar. Tú imagínate que sales de aquí y te echas a caminar. Pues caminar es gratis. Se hace de noche y duermes pues donde se hace de noche, pues con tu tienda de campaña. Y bueno, claro, la dificultad es esa, ¿no? El saber vivir con tan poco material, pero tanto espiritual y mentalmente, de vivencias, de el autoconocimiento, ese descubrimiento tuyo, ¿no? De quién eres, de tu potencial, de... Eso es una maravilla. Entonces, va muy ligado. Justo eso es un claro ejemplo, ¿no? De que cuanto más atención le prestamos a lo material, más nos olvidamos de lo espiritual, ¿no? Están un poco reñidos. Entonces, bueno, al final conseguí salvar toda la expedición. Lo que más complicado era, pues si tenía que coger un vuelo sobre el Pacífico de Australia a Chile y otro de Nueva York a Lisboa sobre el Atlántico. Por el caminar sobre el agua lo intenté, pero me hundo como una piedra. Y una vez demostrada esa fiabilidad, que iba en serio, con la expedición Nemo ya tuve patrocinadores. Entonces, bueno, es un constante camino de aprendizaje, de muy autodidacta, pero claro, una cosa es hacer la expedición, pero como bien sabes tú también, pues otra cosa es comunicar cómo funcionan las redes sociales, qué contenido gusta o interesa, sin olvidarte de tu esencia y quién eres, el hacerlo práctico, el llevarlo romántico, con un equilibrio entre lo romántico y lo práctico, ¿no? Sobre todo si lo profesionalizas y vives de ello. Eh, Luego para la última expedición, la que ha sido expedición científica navegando a vela alrededor de España, también hemos tenido patrocinadores y al final, bueno, pues profesionalmente va creciendo el árbol, ¿no? Pues he escrito 2 libros, me dedico a dar conferencias, he dado cientos de conferencias sobre motivación, liderazgo, emprendimiento, pero también pues sostenibilidad, desarrollo y crecimiento personal. Un poco al final, pues poner al servicio de los demás las vivencias y aprendizajes que yo he tenido la suerte de vivir. La suerte y que me lo he currado también. Y luego, bueno, pues también a través de las redes sociales, entrevistas en medios de comunicación, colaboraciones con marcas, así es como al final, pues bueno, voy creciendo y ese es otro desafío también. Eh, Cómo seguir creciendo profesionalmente manteniendo, o sea, no estando saturado y sobrepasado, ¿no? Porque claro, cuanto más creces, pues más mensajes recibes, más emails, más propuestas, más oportunidades, tal, tal, tal. Y claro, cuando eres emprendedor, pues al final tu negocio, digamos, o tu empresa, tu camino depende de ti. Entonces tú pones el límite de hasta dónde quieres llegar, pero también sabes que si no coges ciertas oportunidades, pues a lo mejor estás perdiendo y te adelantan por la izquierda Claro. o tienes que mantenerte ahí. Entonces, bueno, al final es eso, cómo seguir siendo fiel a tu esencia, seguir haciendo aquello que amas, que tengo una vocación de servicio, que al final es lo que a mí me mueve, el ponerlo al servicio de los demás, es lo que cierra el círculo, lo que le da sentido, ¿no? Y, y no morir en el intento. Eso es importante. Eso es muy importante, sí, 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 sí. No, estoy bien, un buen punto. Mm, mm.
Eso se ve, Sí, Nacho. Me alegra igualmente. muchísimo, la verdad, Sí, el verlo así. Estamos reunidos 4 años más tarde. sí, Bueno, hicimos un vídeo juntos que está en el sí, canal de YouTube, sí, La Vuelta al Mundo Caminando, se sí, titula. sí. Y aparte de en ese vídeo, que ya hacemos saber que te pueden encontrar ahí en el Mm, canal de All These Humans, mm, me encantaría saber dónde más pueden mm. encontrarte, cuáles son tus redes. Bueno, ya hago saber ya que Sí. tenemos un libro que Mm, con muchas ganas de leerlo, La llamada mm, del océano, mm, y ese del libre y salvaje, que mm, es la segunda vez que lo leo y de mm. verdad atrapa muchísimo, así que Sí, los recomiendo encarecidamente. muchas gracias. Pues sí, bueno, podéis encontrar más información a través de mi web, que es nachodean.com, y de ahí, pues ahí a todas las redes sociales, a Instagram, a TikTok, a Facebook, Twitter, YouTube. Y simplemente si no, pues poniendo Nacho Dean en Google, te sale mucha información de entrevistas y viajes y tal. Así que ahí, para todo el que tenga curiosidad y ganas de saber más, puede encontrar mucha información. Nacho, me faltan las palabras para agradecerte Mm, el que estés aquí en mm, nuestra casa. Para mm, mí, antes de empezar mis viajes, bueno, habría sido un grandísimo sueño, ¿no? El hecho de pensar que podrías estar aquí, porque mm, yo antes de comenzarlos ya supe sobre tu hazaña mm, y, bueno, fuiste una referencia. mm, Y ahora estamos aquí, cerca de tu casa, mm, comenzando este primer episodio de un podcast mm, y la mm, ilusión que me hace mm, que seas tú quien esté en la caravana. Así que gracias por la confianza, gracias por la conversación tan mm, interesante que hemos tenido. mm. Bueno, gracias a ti por abrirme las puertas de tu casa y por querer empezar este podcast con un primer capítulo sobre mi historia. Así que espero que con mis mejores deseos funcione muy muy bien y sea pues la primera piedra de un gran proyecto, ¿no? Que seguro que sí. Van a venir detrás grandes entrevistas y grandes historias. Historias que seguro que tienen en común que han empezado todas con un primer paso, que todas han empezado con un sueño, con una llamada de la aventura y con miedos y con dudas, ¿no? Porque al final es el camino de ahí fuera, pero sobre todo es el camino interior. Yo siempre digo que es la vuelta al mundo de ahí fuera, pero es la mayor expedición es la que hacemos a nuestro interior. Y ese es el gran ejercicio, ese es el gran viaje, el viaje que haces a tu interior. Entonces, si estás dispuesto a aceptar el desafío que te lanza la vida y el destino, yo animo a todas esas personas a emprender ese camino de descubrimiento, de desafíos también, pero las grandes recompensas vienen saliendo del camino marcado y aceptando los grandes retos. Si quieres vivir una vida de aventuras, tienes que salir de casa y lanzarte al mundo. Está quien vive la vida a través de la ventana y quien sale fuera y la vive por el mundo. Así que este podcast sirva para animar a todos los que nos están escuchando, o al menos a algunos, a lanzarse a esa aventura y que algún día nos la cuenten también. Desde aquí les deseamos un buen camino Mm. y muchas gracias, Nacho. Te lo deseo a ti también. Un placer, hasta pronto. Hay una dinámica, Nacho, que estamos haciendo y es la de marcar un punto en el mapa que nos ha transformado por algo, que nos ha resultado especialmente impactante. Me encantaría saber cuál es ese punto en tu mapa y el por qué. Y si quieres saber más sobre ese punto del mapa que cada una de las personas que pasa por este podcast ha elegido, te invito a pasar por nuestra comunidad donde compartimos todo el mapa del mundo con esos puntos tan especiales. Gracias y buen camino.